Misa de la Cena del Señor en el Jueves Santo. Este es el nombre con el que se conoce esta entrañable celebración en la que Jesús instituyó la Eucaristía, instituyó también el sacerdocio y nos dio el mandamiento nuevo, el de amarnos unos a otros como Él nos ha amado. Voy a hacer este comentario desgranando esos versículos que se proclaman en el Evangelio de hoy, que es San Juan 13, versículo del 1 al 15. En primer lugar, en este Evangelio hay una introducción en tono solemne en la que se enfatiza el momento tan trascendente que está a punto de tener lugar, a punto de acontecer. La Eucaristía es el culmen de la revelación de Jesucristo. Fijaros cómo lo dice. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que había llegado su hora de pasar de este mundo al Padre, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo. Es una introducción maravillosa en la que se subraya que el marco en el que va a acontecer la institución de la Eucaristía es la Pascua, antes de la fiesta de la Pascua de los judíos. Segundo, se remarca que Jesús es completamente consciente del momento que está viviendo, completamente consciente de que se dispone a dar su vida, sabiendo Jesús que había llegado su hora de pasar de este mundo al Padre. En tercer lugar, se nos descubre que todo cuanto va a acontecer es consecuencia del amor. No acontece casualmente, es una declaración de amor de Dios a nosotros, todo cuanto va a acontecer en la pasión de Cristo. Dice, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo. Y ahora te voy a contar, nos va a relatar el Evangelio, de qué manera se ha expresado ese amor hasta el extremo. Es, por lo tanto, una introducción magnífica, maravillosa. Dicho esto, este Evangelio pasa a narrar el lavatorio. Sabéis que, curiosamente, el Evangelio de San Juan es el único que no narra estrictamente la institución de la Eucaristía. Sabía que estaba ya contada por los evangelios sinópticos. San Juan es el último evangelio que se ha escrito y tiende a no repetir, sino más bien como a complementar lo que los evangelios sinópticos habían escrito. Y entonces, en el lugar de la institución de la Eucaristía, narra el lavatorio de los pies, que viene a ser como una radiografía de la Eucaristía. Digamos que los evangelios sinópticos sacaron una fotografía de la institución de la Eucaristía y San Juan saca como una radiografía. Veámoslo. Dice que Jesús se levantó de la mesa, se quitó el manto, se ciñe una toalla y se pone a lavarle los pies uno a uno a sus discípulos. Ese gesto de Jesús, de quitarse el manto, de ceñirse la toalla, de postrarse delante de cada uno para lavarle los pies, nos recuerda el despojamiento de Jesús. Cristo Jesús, a pesar de su condición divina, no hizo alarde de su categoría de Dios, se despojó de su manto. Al contrario, tomó nuestra condición de esclavo. Sí, los esclavos eran los que lavaban los pies, se ciñe la toalla y se puso a lavar los pies. Es una imagen claramente, ¿no? Una expresión gráfica de lo que es la Eucaristía. Dios que se abaja y se pone a nuestros pies. Y además, delante de cada uno en concreto, es la redención ofrecida a cada uno personalmente. Sí, Jesús entregó su vida por todos, sí, pero cuidado, la entregó por mí personalmente, solo por mí la entregó. Y entonces eso está especialmente significado cada vez que comulgamos. Es Jesús el que entrega su vida por mí, por cada uno de nosotros, lo hace ante cada uno, como Jesús en ese lavatorio de los pies mostró especialmente. Continúa el relato. Y allí vemos cómo Pedro se resiste. ¿Lavarme los pies tú a mí? Entonces Jesús le convence que tiene que dejarse lavar los pies, ¿no? Es la falta de conciencia que tiene Pedro, la falta de conciencia de que tenemos que acoger plenamente la purificación de Jesucristo, que necesitamos ser purificados.
Necesitamos ser purificados. Fijémonos bien, la Eucaristía, la Iglesia nos recuerda que debe de ser, y la Sagrada Escritura, que debe de ser recibida en gracia de Dios. No debemos de comulgar en pecado mortal, porque eso sería motivo de perdición de nuestra propia alma. Pero comulgando en gracia de Dios, la misma Eucaristía nos está purificando. Vosotros estáis limpios, dice Jesús a los apóstoles, pero aún así necesito lavaros los pies. Esa imagen vosotros estáis limpios, se refiere comparando con Judas, ¿no? Que es quien le ha traicionado, pero aún así necesitáis ser lavados, es decir, necesitamos ser purificados. Cada vez que comulguemos tenemos que tener conciencia de que la Eucaristía, aunque la debemos de recibir en gracia de Dios, es también, según nos dice el Catecismo de la Iglesia Católica, es también fuente de purificación de nuestros pecados veniales. Por eso tiene tanto sentido cuando comulgamos rezar esa oración del alma de Cristo. Alma de Cristo, santifícame. Cuerpo de Cristo, sálvame. Sangre de Cristo, embriágame. Agua del costado de Cristo, lávame. Es una oración que tiene un especial sentido para ser rezada después de haber comulgado, con esa conciencia de decir: Señor, no solo los pies, perdóname lo que te he dicho, lávame plenamente, necesito tu purificación, que es lo que acontece en ese Pedro que primero se resiste y luego se da cuenta de que necesita de Jesucristo. Y finalmente, este pasaje evangélico maravilloso termina diciendo: ¿comprendéis lo que he hecho con vosotros? Vosotros me llamáis el Maestro y el Señor, y decís: bien, porque lo soy. Pues si yo, el Maestro y el Señor, os he lavado los pies, también vosotros debéis lavaros los pies unos a otros. Os he dado ejemplo para que lo que yo he hecho con vosotros, también vosotros lo hagáis. Es decir, termina este Evangelio con un mandato de replicar lo que hemos recibido. Hemos recibido la Eucaristía, pues estamos llamados a eucaristizarnos y ser Eucaristía para los demás. Lo digo por todos, pero especialmente pensando en los sacerdotes en este día de la institución, no solo de la Eucaristía, sino del sacerdocio. Antonio Chebrier, un santo sacerdote que fue contemporáneo del santo cura de Ars, decía: el sacerdote es un hombre comido, que entrega su vida para alimento de las almas. El sacerdote es un hombre comido. Esto también puede decirlo, debe de decirlo todo cristiano. El cristiano es un hombre comido, un hombre que se entrega en alimento por los demás. Cristo es alimento para nosotros, nos eucaristizamos y nos convertimos en vida para los demás. La verdadera caridad consiste no en dar cosas, sino en darnos nosotros, en dar nuestra vida, en entregar nuestro amor, en replicar con los demás lo que Cristo ha hecho con nosotros. Así viviremos intensamente la Eucaristía y así entenderemos por qué está tan ligada la institución de la Eucaristía, como es obvio, a la institución del sacerdocio, pero también a ese mandamiento nuevo del amor unos a otros, como yo os he amado. Si yo os he lavado los pies así, hacedlo también vosotros uno con los otros. Feliz día, por lo tanto, de la Eucaristía, del sacerdocio y del mandamiento del amor fraterno.